Imagen presenta Industria Activa con Salvador y Casbalceta. Comenzamos. Muy buenos días, querido radioescuchas, auditorio, colegas del medio. Tu servidor Salvador y Casbalceta les da su bienvenida al programa Industria Activa. Este septiembre 11 del 2021, un día que no se puede olvidar. Y Ricardo, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, amigo, muy bien, muy bien. Ahora en la semana de visita en una de las primeras expos nacionales y muy interesante la reactivación económica que se empieza a dar en México. Y en general bien, espero que tú también hayas tenido una excelente semana. Sí, Richard, muchísimas gracias. Pero bueno, el tema del día de hoy es protección civil, dictamen de condiciones de operación favorable para el negocio, empresas u organización. Fíjate, Richard, es un tema importante porque al final de cuentas es un requisito para poder funcionar en toda empresa, en todo trabajo, pero también hay muchas preguntas durante el proceso para poder estar al día ante los requerimientos y a final de cuentas tengas tu licencia de funcionamiento. Así es. Porque pues también, como en otras cosas, las cosas no están muy bien claras y los requisitos pues habría que estudiarlos muy bien y tenerlos presentes. Y sabes que, perdón que te interrumpa, es muy interesante y ha tomado mucho mayor relevancia y ahora está en oídos y en boca de mucha gente. Dado las circunstancias o el evento que se presentó, el trágico de la línea 12, entonces toma relevancia lo que es protección civil, los dictámenes y cosas por el estilo que se van a tratar en este momento. Sí, Richard, pero recuerda que muchas veces nosotros no tenemos memoria para su Así tiempo y vamos a tener flexibilidad y no va por ahí. Sí, tenemos que tomar en cuenta este tipo de situaciones, pero nunca olvidar y tomar las medidas y para que no pase eso, ¿no? Así es. Entonces, para eso tenemos como a nuestro invitado el ingeniero Manuel Rodríguez. Él es consultor de protección civil. Manuel, ¿ya te encuentras en línea? Sí. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Manuel? Su servidor, ingeniero Juan Manuel Rodríguez. A sus órdenes, Salvador. Muy bien, Manuel, pues ¿qué te parece si primero te presentas tú mismo, nos platicas un poquito de tu currículum, a qué te dedicas, qué es lo que haces, para que nuestro auditorio te conozca? Sí, muy bien. Bueno, de hecho, su servidor soy ingeniero mecánico, industrial. Ya tengo algunos años de dedicarme a lo que es el tema de protección civil, y particularmente también a Secretaría del Trabajo y Previsión Social y en el tema también de medio ambiente, un tanto más reciente. Y efectivamente, bueno, mis primeros años fueron, trabajé mucho en el ambiente de lo que son sistemas de calidad y sistemas de gestión de calidad, todo lo que fue la evolución de la calidad, desde lo que era un departamento de control de calidad hasta lo que fueron estos avances hasta llegar al sistema de gestión de calidad. Y fue así como, por ahí iniciando los años 2000, la empresa donde yo me informó a mí y a algunos compañeros que teníamos que asumir la responsabilidad de seguridad industrial, protección civil y medio ambiente. Entonces, fue un tema que resultó muy interesante y coordinamos ambas actividades en el desempeño de nuestras funciones diarias. Pero como ingeniero, bueno, esto es como cualquier tema, hay que estar capacitándose, desarrollando, aprendiendo, conociendo, para obtener experiencia a lo largo de los años y de vivencias directamente en las empresas, en la industria, con el personal que se encuentra desde el área de planta, a pie de máquina, en oficinas, lo que es el área de staff, todos estos
departamentos que tuve la oportunidad, y hasta la fecha, gracias a Dios, así estamos manteniéndonos en este contacto. Y pues sí le puedo comentar que sí se requiere mucha vocación de servicio. Es necesario ponerse muchas veces en los zapatos de la persona quien solicita nuestra asesoría, apoyo, y bueno, es así como empezamos a capacitarnos, a desarrollarnos mucho en estos temas que, como le mencionaba, actualmente siguen sorprendiéndonos porque la legislación normativa actual es muy cambiante. Constantemente los entes legislativos nos están sorprendiendo o presentando nuevas normas, cambios, nuevas versiones, y hay que estar muy atentos. Y es así como continuamos y estamos, gracias a Dios, le decía, en este tema de protección civil, que es inherente prácticamente a lo que son las actividades de cualquier empresa, organización, negocio, comercio, por muy pequeño que pueda ser, ¿verdad? Y bueno, Y muchas veces esos, Manuel, no son muy claros, ¿verdad? O sea, tal vez es donde ustedes nos pueden apoyar a dar bien una línea clara de lo que es lo que están pidiendo y cómo hacerlo. Sí, efectivamente. A pesar de que la protección civil ha evolucionado en el sentido de que la gente ya se ha involucrado más, porque pues la mayoría de los casos ha sido por esa necesidad de que tengo que saber si el nivel de cumplimiento que tengo con las oficinas o con los departamentos de gobierno a los cuales tengo que estar actualmente, porque no es, hoy por hoy ya muchas gentes saben que desconocer no te exime de una sanción, de una inspección, ¿verdad? No es válido decir es que no sabía, es que la verdad ni por enterado. Entonces, y sí hay mucha gente que sí está interesada, pero sí está muy corto la parte en donde los entes de gobierno, los departamentos, las oficinas están muy cortas en la parte de apoyo y asesoría para la gente, ¿verdad? Sí. Ingeniero, una pregunta. Usted se encuentra en el Estado de México, ¿verdad? Estos lineamientos de protección civil en general, ¿son estándares o son iguales en todo el territorio nacional? Es decir, ¿son los mismos para cada estado o difieren? En términos generales son los mismos, pero difieren en cuanto a requisitos y en cuanto a procedimientos para obtener un dictamen de protección civil. Efectivamente, en todo el territorio nacional existe obviamente lo que todo el mundo conoce como el dictamen de protección civil, en donde, bueno, el dictamen obviamente es un documento que te acredita que el personal y el inmueble del que se trata y la gente que labora dentro de él cumple con los requisitos de seguridad, capacitación en materia de protección civil, principalmente. Este dictamen es prácticamente ya desde hace muchos años obligatorio, no solamente porque, bueno, es el que ayuda a mitigar los riesgos probables que pueda tener desde un negocio pequeño hasta una empresa grande,
Y esencialmente en el contenido, en el objetivo, es el mismo, pero los requisitos sí cambian, de hecho cambian. Obviamente van también en función a los establecimientos, quiero decir, hay una clasificación, ¿verdad? De cada uno de estos establecimientos. Oye, ingeniero Rodríguez, y bueno, ¿en qué momento es necesario realizar o solicitar este dictamen? Porque no es necesario que haya algún incidente como para poderlo solicitar, para que vayan a evaluar el lugar, el establecimiento. Yo entiendo que una vez que aperturas una oficina, un negocio pequeño o micro, llámese y cual sea el tamaño, eso debe ser como que de las primeras instancias a realizar, pues para poder estar en funcionamiento legalmente. Sí, efectivamente. Como bien menciona, es una de las primeras cuestiones que se tienen que cumplir o por las que también se tienen que atender o preocupar los interesados o los empresarios o los propietarios de algún establecimiento, pero desgraciadamente a veces es en lo último que piensan, lo dejan prácticamente casi al final y en el estricto apego al cumplimiento debe ser requisito antes de inaugurar o antes de iniciar actividades para efecto de que tú tengas la documentación ya dictaminada, aprobada para tu funcionamiento. Okay. Oiga, ingeniero, ¿y quiénes deben de tener este dictamen? ¿Qué tipo de empresas, negocios? ¿Quién lo debe de hacer? Ok, debe ser aquellos negocios que representan algún riesgo en el desempeño de su actividad. Obviamente, cuando hablamos de que quienes representan un riesgo, pues la verdad es que tendríamos que decir que todos. ¿Esto qué quiere decir? Hace un momento mencionaba que existen cierta clasificación, y para tratar de explicarme un poco más, es decir, hay negocios pequeños, los denominados de bajo riesgo, negocios de medio riesgo o riesgo intermedio o mediano, así como riesgo alto. Entonces, obviamente, en diferente proporción y en diferente requisito, cada uno requiere un dictamen de protección civil. Es decir, por mencionar un negocio pequeño, es desde una tortillería, hasta una sencilla papelería, o una tienda, la clásica tiendita de la esquina que tenemos muy cerca. Todos estos negocios sí requieren un dictamen, pero más bien cuando son pequeños, normalmente lo que se manejan a criterio es llenan una declaración de condiciones generales de seguridad. Cuando el negocio es pequeño, llenan una declaratoria en donde se comprometen a cumplir que las medidas necesarias para salvaguardar la integridad física de quien atiende y de quienes visitan ese pequeño local está protegida. Con los requisitos mínimos, bueno, pues son presentar por lo menos un extintor actual, recién aplicado el mantenimiento, recién su recarga, los señalamientos clásicos, ¿verdad?, que todos conocemos, que es salidas de emergencia, rutas de evacuación, el botiquín y yo. Ingeniero, perdón, ingeniero, que lo interrumpa, tenemos que ir a corte, pero regresando, hay que seguir estos puntos importantes. Dependiendo del tipo de negocio, vienen los requerimientos para el dictamen. Y, querido auditorio, los esperamos.
En un momento regresamos a Industria Activa. Continuamos en Industria Activa. Ya estamos de regreso, querido auditorio, a nuestro programa Industria Activa con el tema Protección Civil con el ingeniero Manuel Rodríguez. Ingeniero, estábamos platicando sobre que dependiendo del tipo de negocio o empresa, vienen los diferentes requisitos para tener su dictamen de protección civil. Nos estaba platicando sobre una empresa pequeña, ¿verdad, Richard? Sí. Que era la primera. Una inquietud, ingeniero, ahorita que va a empezar a definir este tema de esta pequeña empresa. Yo pensaría que hay un mínimo requisito o de características básicas esenciales de protección civil para las empresas, y ya dependiendo de ahí se van agregando o tomando otras medidas preventivas. Sí, es correcto. Sí, es correcto. Efectivamente, los requisitos mínimos justamente es, bueno, vale la pena dimensionar un poquito lo que sería un negocio pequeño. Es por el giro, ¿verdad? Y sobre todo por su superficie de metros cuadrados. Es un local que no rebase por ahí los 50, 60 metros cuadrados. Y los requisitos mínimos, le mencionaba, es un extintor de polvo químico seco, obviamente recién recargado con su carta responsiva de quien les realizó el servicio de recarga y mantenimiento. Obviamente también por ahí el tema de lo que es señalizaciones de prevención, es decir, ruta de evacuación, salida de emergencia, botiquín, punto de reunión, qué hacer en caso de sismos. Es importante, es indispensable presentar estos señalamientos. Obviamente el botiquín, pues obviamente debe tener por lo menos lo que marca la norma, que es solamente material de curación. Entonces, con los que le acabo de mencionar serían suficientes para un negocio pequeño. Sí, no sé si, y obviamente ya si hablamos de un negocio más grande, es decir, el negocio pequeño, perdón, es únicamente presentar algunos requisitos que son es el llenado de un formato donde vienen obviamente la descripción de los datos del negocio, la denominación, el giro comercial, el nombre del propietario, alguna fotografía del interior y del exterior del negocio, y con eso sería suficiente, un croquis de localización, perdón, y por ahí también les piden por lo menos es una cédula informativa de zonificación. Ya cuando pasamos a los negocios más grandes, a las empresas medianas o grandes, ya obviamente esto se amplía, como bien lo comenta. Es decir, hay que presentar tiene que presentarse el representante legal de la empresa, es una copia del acta constitutiva, obviamente la identificación de quien lleva a cabo el trámite para obtener este dictamen de protección civil, constancias de los extintores. Ahí vale la pena mencionar que para aclarar el número de extintores que debe tener una empresa, un local, un establecimiento, de acuerdo a la norma, deben de ser un extintor cada 15 metros entre distancia de un extintor en relación a otro. Es 15 metros de distancia cuando estamos hablando de un negocio o una empresa de riesgo alto. Cuando es una empresa de riesgo medio, es un extintor cada 25 metros. Esto lo podemos ubicar
viene como tal en la norma 2 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Ahí nos establecen el número de extintores. Todos estos, obviamente estamos hablando de una empresa que tiene 2,000 metros cuadrados, 10,000 metros cuadrados. Estás hablando de pues nada más hay que sacar un poquito la cuenta. Estás hablando de 30 extintores. En las empresas en donde me ha tocado trabajar, pues sí, la nave industrial es de 2,000 metros cuadrados y aproximadamente con 30 extintores de polvo químico seco es suficiente, y alguno que otro extintor de CO2 para lo que es la parte de las áreas eléctricas, como son la subestación, todo lo que es el tablero de control, y alguna que otra maquinaria o equipo que requiera cierto sistema electrificado. Ahí es donde conviene tener, para los equipos de cómputo, desde luego, conviene tener extintores de CO2. Dentro de la parte de requisitos, obviamente estamos hablando también de hay que presentar una constancia de recolección de residuos sólidos. Esto obviamente con el manifiesto de la Semarnat, ¿verdad? Y dictámenes. Es curioso, pero para obtener el dictamen de Protección Civil, ya hablando en las empresas grandes, para obtener este dictamen de Protección Civil debes de presentar la documentación que mencionaba hace un momento, pero acompañada de otros 3 dictámenes, que es el dictamen de gas, de gas LP, en este caso de la instalación del isométrico, del diagrama isométrico, de un dictamen de electricidad, o sea, un diagrama unifilar, y pues por último el dictamen estructural. Este último dictamen estructural, quisiera por favor nada más mencionarlo brevemente. Este va a cambiar cada vez que se presente un sismo de 4.5 grados de magnitud, arriba de 4.5 grados, ya es necesario presentar un nuevo dictamen estructural. Desafortunadamente... Ese dictamen, ingeniero, perdón la interrupción, ese dictamen es de forma automática, que ustedes tienen que asistir a los lugares, o es a solicitud del propietario. Es a solicitud del propietario, y es así como nos presentamos para llevar a cabo el dictamen estructural y certificar obviamente que las características del inmueble, toda su estructura, tanto la estructura sólida como la no estructural, está en perfectas condiciones. Y obviamente este dictamen estructural, tiene que ser avalado y de hecho elaborado por un perito calificado en la materia, lo que conocemos por el DRO, ¿verdad? El responsable de obra. Y pues esto es parte del requisito, y desgraciadamente pues como esta semana tuvimos un fuerte temblor de 7.1 grados de magnitud, pues obviamente todos los dictámenes estructurales que tenían todas las empresas pues ya quedan sin efectos, y ahorita pues hay que empezar a solicitar a quien tenga esta competencia un nuevo dictamen estructural, sobre todo aquellos inmuebles que son de alto aforo y de mayores dimensiones, y sobre todo de servicios públicos, ¿verdad? Públicos, sobre todo instituciones, escuelas, alguna plaza comercial, etcétera, y obviamente pues alguna empresa que en el interior de sus oficinas tenga decenas o cientos de empleados y trabajadores,
sí, en este caso sí, este requisito se tiene que actualizar para Pero efecto ingeniero, del aquí dictamen, sí. Sí, tocaron un punto importante, o se está tocando un punto importante, condiciones del medio ambiente o con situaciones naturales como un terremoto, inundaciones. ¿De quién recae la mayor responsabilidad? ¿De la empresa o del protección civil en ir a evaluar todo ese tipo de situaciones? Porque muchas veces, para evitar costos extras, también esos dictámenes es trabajo administrativo, sin duda. Y hay sí, veces que no tenemos la conciencia de volver a hacer todo ese dictamen, pero ante una eventualidad como tal, y se acaba de pasar en la Ciudad de México y en Acapulco Guerrero, ¿qué, sí. cuál es nuestro nivel de responsabilidad ahí? ¿Dónde debe de recaer? La responsabilidad en primera instancia es del propietario del inmueble. Esto es, para ser un poquito más claro, cada empresa, dentro de los requisitos que el dictamen solicitó para su entrega, cada empresa debe de tener lo que se le conoce como una unidad interna de protección civil. Esta unidad interna de protección civil está formada por lo menos 4 brigadas de emergencia. Hay un coordinador, hay un jefe de brigadas y hay un responsable del inmueble. Y a iniciativa de este responsable del inmueble, que en la mayoría de los casos viene siendo el director, un gerente o un jefe de rango importante, es quien debe de tomar la iniciativa, porque así se lo establece su unidad interna de protección civil. El manual operativo también de alguna manera lo compromete y así lo establece. Si ya sufrimos o si sucedió un sismo Inge, de estas, perdón sí, perdón que lo interrumpa, nos tenemos que ir a corte, perdón sí. por la interrupción, pero no se vayan, regresamos en el siguiente corte. Imagen, poniendo a México en la misma sintonía. En un momento regresamos a Industria Activa. Continuamos en Industria Activa. Ya estamos de regreso, querido auditorio, con nuestro tema de protección civil aquí en nuestro programa Industria Activa. Antes de continuar, próximo sábado, Richard, tendremos un tema muy controversial que está pasando ahorita. Bueno, un requerimiento que es el REPS, el Registro de Empresas Especializadas. ¿Sí? Así es. Ya está en aplicación, ya está en vigor a partir del 1 de septiembre. Siguen teniéndose muchas dudas, muchas preguntas. Aún. Entonces es un tema que vamos a abordar el próximo programa para que, querido auditorio, Richard, Esté al no pendiente. falte. Ingeniero, regresando a nuestro tema de protección civil, nos estaba platicando de las brigadas, el número de brigadas que debe tener una empresa, quién es el responsable. ¿Podría continuar con el tema? Sí, Salvador, con mucho gusto. Sí, pues mencionaba que sí es a iniciativa del responsable del inmueble quien debe de solicitar se realice un dictamen estructural contratando los servicios, en este caso de un perito responsable, de un especialista en la materia. Me mencionaba una pregunta muy importante que usted me hacía, en donde
hasta dónde es la responsabilidad de lo que es el cuerpo o el personal de Protección Civil. Sucede que Protección Civil no tiene la capacidad operativa para atender o supervisar y vigilar todos los inmuebles de la zona que le corresponden. Entonces sí resultaría prácticamente muy difícil que una empresa espere hasta a que Protección Civil llegue. Muchísimas empresas, obviamente, por vía telefónica o personalmente, solicitan por escrito que el personal del área de dictaminación y verificación se presente a realizar una evaluación, pero de hecho la visita que podría hacer en un momento dado Protección Civil nada más es para verificar las condiciones estructurales, pero no como para emitir un dictamen estructural. Protección Civil, ¿verdad? No emite dictámenes estructurales, sino los recibe y los valida de quien del emisor, ¿verdad? De quien lo elaboró. Porque Sí. para eso hay empresas especializadas que se especializan en este tipo de dictámenes. Es correcto, sí. Ahora, ingeniero, le pregunto todo esto porque, por ejemplo, acaba de pasar el temblor, terremoto, no sé cuál es el término correcto, o el sismo. Y Sí. supongamos que aquí mi compañero y amigo Ricardo Pérez Berti, con su empresa que tiene bastante grande, Sí. sufre daño. Ahí está el temblor. Ricardo tiene dudas en cuanto a su estructura. Hace su dictamen. Llama a Protección Civil. Protección Civil le da la palomita. ¿Sabes qué, Ricardo? En base al estudio que me presentaste, todo está bien en tu empresa. Pero Sí. desafortunadamente hay un accidente, hay un riesgo, una barda, una columna se cae. ¿Ricardo ya está exento de esa situación? Al final de cuentas hizo su estructura, ya fue a Protección Sí. Civil y le dio su palomita. Pero desafortunadamente hubo un accidente, la columna se cayó por Colapsó. diferentes razones. ¿Ahí cuál es la responsabilidad de Ricardo? ¿O ya está Sí, libre de? Sí, Ricardo en ese momento él no tiene responsabilidad, no tiene culpa en ese sentido porque él solicitó los servicios de un especialista. Este especialista le realizó todo lo que conlleva su estudio y emitió un dictamen, porque como el ejemplo lo menciona, se vino abajo una barda. Una barda es parte de lo que es la estructura sólida, la que contempla en su acta y en su estudio el especialista. Entonces ahí es la responsabilidad va efectivamente directamente al especialista, al responsable que emitió. Sí, él no tiene culpa en ese sentido, porque precisamente es que esa es la parte interesante y ese es diríamos lo que es uno de los beneficios que tiene un empresario, un propietario de un inmueble. O sea, quítate de broncas, ¿sabes qué? Especialista, revísame mi inmueble de pe a pa, de izquierda a derecha, arriba a abajo, emíteme el dictamen. Y obviamente si hay alguna situación, hay algún daño estructural o inclusive no estructural, pero que vamos, dicho de otra manera, una condición insegura que pudiera derivar en un accidente, todo esto el responsable, el especialista lo tiene que entregar por escrito. Inclusive el especialista le puede decir, oye, ¿sabes qué? No te puedo dar tu dictamen estructural, o te lo doy, pero con varias observaciones. Todo está bien, menos una barda. Está a punto de caerse. Entonces, ahí ya bueno, entonces, si Ricardo en su dictamen había una alerta, una observación, oye, la barda que divide el área 1 del área 2 está dañada, y él hizo caso omiso, y de repente hubo una sacudida, pasó un camión pesado, se cimbró la tierra y se cayó la barda y causó daños al personal. Ahí, por eso es muy importante el contenido de un dictamen estructural.
Salvador. Oye, ingeniero, Sí. y una vez que se dicta esta parte, esa anomalía y se hace la observación, por parte de Protección Civil, ¿hay quien dé seguimiento a que realmente se haya solucionado esa situación de riesgo para los visitantes, para los clientes? No sé, porque pues si se lo deja la responsabilidad al propietario, pues por omisión o por olvido, lo que gustes, no dan solución a ese pendiente. Sí, Protección Civil va a actuar bajo tres criterios, diríamos, tres criterios esencialmente. Uno es porque esa petición, o sea, tú le solicitas a Protección Civil por escrito, inclusive debe darte un acuse de recibo de que le avisaste, oye, Protección Civil, te estoy avisando, es que fíjate, necesito que me apoyes en esta inspección. Ah, ok, sale. Y ahí tú ya le dejaste la pelotita en su cancha a Protección Civil, sale. La otra opción que yo mencionaba para que Protección Civil acuda es cuando se presenta una queja que podría ser de un tercero o inclusive podría ser alguna queja anónima de algún personal que colabora dentro de la empresa y entonces así acude Protección Civil ante una queja. Y la tercera opción en donde Protección Civil acude es porque es su chamba de ellos. Esto lo tienen obviamente establecido también en un artículo, o sea, por oficio, por atribución. Es en el artículo 113 del procedimiento administrativo de procedimientos administrativos del Estado de México, en donde, en fin, llega Protección Civil porque hay un daño, digamos que salta a la vista. Hay un daño o hay una empresa que ya está, digamos, ubicada con ciertas anomalías y ciertas recurrencias en cuanto a problemas, porque alguna vez tuvo algún conato de incendio o un incendio o otra situación ahí. Pero sí, decía yo entonces que sí, Protección Civil acude cuando se lo solicitamos, ¿verdad? Correcto. Sí. Oiga, y cambiando un poquito, bueno, sobre la línea, ¿qué tantos cambios vino a traer el COVID o esta pandemia en cuanto a relación Protección Civil? Yo creo que significativos, ¿eh? De hecho, hace un momento mencionaba la parte de requisitos es obviamente inclusive desde mediados del año pasado y obviamente todo este año y ya digamos que ya se considera parte del requisito, hay que incluir un protocolo COVID. Este protocolo COVID obviamente va a ser va a tener las necesidades dependiendo del tamaño del negocio, empresa, taller, industria, etcétera. Pero como tal, este protocolo COVID consiste en que presentas una evidencia fotográfica y un pequeño manual o un plan de emergencias COVID o de prevención COVID, en donde declaras que has instaurado todos los procedimientos y medidas de control para evitar un contagio al interior de la empresa. Y esto obviamente ya todos conocemos que parte del protocolo es la sana distancia, uso de cubrebocas, la aplicación del gel al interior. Sí, obviamente ya hay empresas que van mucho más a fondo. Hay empresas que ya les están solicitando de manera periódica a sus empleados y trabajadores sus pruebas, ¿verdad? Sus pruebas de COVID. Entonces, Sí. ingeniero, prácticamente ya son requisitos de Protección Civil, ¿sí? Y entonces tendrá que cumplir también con esto. Pero bueno, ingeniero, regresando, podemos platicar sobre las sanciones al no cumplimiento. No se vayan.
En un momento regresamos a Industria Activa. Continuamos en Industria Activa. Ya estamos de regreso, querido auditorio. Richard, ingeniero, a nuestro último bloque del programa del día de hoy, que es Industria Activa. Ingeniero, viene lo bonito, que nos platique y nos oriente, o nos advierta o nos prevenga. ¿Cuáles son las sanciones normativas al no cumplimiento de Protección Civil? Sí, ok. Bueno, efectivamente, hace un momento mencionaba que el no conocer o la omisión no te exime de sanciones administrativas, y obviamente, y aún conociendo tus obligaciones en materia normativa, efectivamente las sanciones van desde lo que es una amonestación, una suspensión, primero sería amonestación, luego sería multa, luego ya sería una suspensión de actividades. Esta suspensión de actividades puede ser parcial, temporal o inclusive definitiva, ¿sí? Y inclusive vale la pena mencionar que este tipo de sanciones también hay responsables solidarios, es decir, aquel consultor que realizó un programa interno o específico de protección civil y no le dio el seguimiento que corresponde, porque no nada más te entrego el programa y ya págame y ya nos vemos el año que entra, no, o sea, es darle un seguimiento. Yo como consultor... Son estas empresas... Son estas empresas que se especializan en asesorarte a sacar tu permiso de funcionamiento, ¿verdad? Donde involucra Protección Civil. ¿A esas empresas son las que te refieres? Sí, a las empresas, dicho de otra manera, es al gestor. De hecho, obviamente, su servidor, yo soy gestor y soy consultor en la materia de protección civil, y obviamente en materia de infracciones o sanciones, mencionaba que ya hablando en cifras, la sanción más económica que puede presentarse está de los 200,000 pesos para arriba. Es decir, cuando se presentan todo el expediente, todos los requisitos para obtener mi dictamen de protección civil. Me realiza Protección Civil la visita correspondiente, y yo cuando llega a Protección Civil, o en vez de ponerme a rezar y a pedirle al santo patrono que no me vayan a negar el dictamen, debo de acompañar al inspector y que me den el resultado del acta de inspección, y conocer ahí personalmente en el recorrido, que no debe durar más de 1 hora, y decirle: oye, inspector, ¿cómo me encontraste? Entonces ahí, ¿sabes qué? Te falta esto, te faltan extintores, te faltan rutas de evacuación, la salida de emergencia la encontré bloqueada, encontré cigarros por aquí, por allá, colillas de cigarros, y encontré que tu recipiente a presión o de gas no me enseñaste tus registros de tus recipientes a presión, como el del gas LP, que aunque no estrictamente es competencia de Protección Civil, pero sí les corresponde a ellos también supervisar esta parte, ¿no? Los recipientes a presión le corresponde a la Secretaría de Energía, y curiosamente así se establece en la norma 20 de la Secretaría del Trabajo. Pero entonces la multa puede ir, decía yo, hasta hasta 700, 800,000 pesos de multa, cuando no se cumplieron
con la corrección de todas las observaciones que cuando tú vas a recibir tu dictamen y en lugar del dictamen te entregan una notificación en donde te avisan, derivado de la visita y el acta de inspección que se realizó a la empresa Patitos S.A. XY, encontramos todas estas observaciones y que tendrás que subsanar o corregir a la brevedad posible. No es para el año que entra. No, es ya. O sea, te van a dar un plazo. El plazo, digo, no está establecido en algún artículo, en alguna norma, pero tú lo cumples este plazo. Si no lo cumples y si te haces te haces como el tío Lolo de que no, ojalá y se les olvide que vinieron, o sea, no, mejor. Y entonces ahí no, oye, ¿sabes qué? ¿Qué crees que no se les olvidó? Ahí vienen los de Protección Civil y en una segunda visita de inspección ya, o sea, te hacen, ya es porque le están dando un seguimiento. El personal de Protección Civil está facultado, tiene su reglamento para actuar en consecuencia, y es ahí a donde te van a sancionar, y pues con la pena, ¿no? O sea, pues, sabes que aquí está, y ya se deriva lo que se le conoce es un procedimiento administrativo de sancionatorio, y pues obviamente multas de 500,000 pesos, pues pregúntale a cualquier patrón, ¿no? Ya ves que hay un dicho que dice, ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. ¿Quieres hacer llorar y reír a un empresario? Cuéntale de sus obligaciones normativas y regulatorias. Entonces es ahí cuando ya hasta, es que hay una frase, perdón, que suene un poquito fea la frase. Hay una frase muy muy usada en el ámbito industrial, dice, oye, ya me cayó la voladora. O sea, quiere decir que ya me cayó la inspección. Entonces, en mi caso, digo yo y algunos colegas, muchas veces, con todo respeto, mandamos nuestras cartas de presentación. Oye, empresa, mi nombre es fulano de tal, oye, te ofrezco mis servicios. Sí, no, ok, gracias, yo te aviso, clic, cuelgan y adiós, te llamabas. Y entonces dices, bueno, pues, yo ya hice hasta donde yo podía, y de repente pasan 2, 3, 4 meses, hasta medio año, y suena el teléfono, oye, ingeniero, es que usted nos hizo una visita, y es ahí donde me dicen, oye, ahora sí, puede venir, inclusive luego no te dicen, dicen, oiga, ¿puede venir mañana, por favor? Sí, claro, sí, ¿se acuerda? Sí, ya me acordé. Y llegas y ya te encuentras con que, digo, a mí ya me ha pasado recientemente, ¿no? Me hablan en una empresa de Naucalpan, llego con mucho gusto, y pues dicen, es que tuvimos un pequeño conato, y ahora sí queremos, a ver, si pase al área de la nave número 4, oye, ¿cuál conato? De milagro no se les murió una persona, o sea, se les quemó la planta, un área de producción. Entonces, claro, esta es la parte en donde los empresarios no se ponen las pilas, desgraciadamente siguen viéndolo como un gasto y no como una inversión. Sí, no dimensionan. No, y parte de la inversión, ingeniero y Ricardo, es la protección. O si es la protección, ya olvidemos lo económico, es el bienestar de la gente, desde el gerente y director hasta el personal de limpieza, ¿no? O sea, realmente sí, muchos lo ven como una carga administrativa o como un costo adicional, pero sin embargo no dimensionan qué te va a prevenir, ¿sí? Que es lo más importante, la vida misma. Sí, eso es totalmente, no hay, no hay justificación, ahí, digo, hay muchas empresas que sí lo tienen, sí ha crecido la cultura de la prevención, sobre todo en materia de protección civil, y pues obviamente ya muy recientemente en materia de salud, ya con el famoso acuerdo que emitió en mayo del año pasado la Secretaría de Salud, el acuerdo para prevención COVID, o sea, alineamientos técnicos para la reapertura de las empresas.
Entonces esta cultura es la que apenas está, hay que picarle muchas veces las costillas a los empresarios, y no es hasta que oye, es que como dicen coloquialmente por ahí, es que ya se le atravesó el chamaco ya, y ahora sí, y lo que yo les iba a hacer cómodamente en 1 o 2 meses, un trabajo de implementación de un programa, desarrollar la parte administrativa, la documentación, la capacitación, hoy se los tengo que hacer al vapor, así rápido, a la brevedad, pues es que me urge, entonces sí, nos queda como un minuto, perdón, nos queda como un minuto, sus últimos comentarios ya para concluir el programa. Sí, pues mira, efectivamente continuar cada uno desde nuestro humilde puesto de trabajo, promoviendo la cultura, ofreciendo servicios. Yo de hecho muchas veces, mis servicios prácticamente, la asesoría es gratuita, cuando me llegan a contactar, siempre los apoyo, se lo hago de corazón. Digo, a mí me llama mucho la atención esto, y muchas veces los empresarios no son así como que de corazón abierto y ayúdame, y también nuestros entes de gobierno, decía yo al principio, que están un poquito cortos, no son proactivos. Protección Civil es reactivo y no es preventivo. Está muy corto, sí, por falta de recursos también, perdón. Muy bien, Inge. No, excelente. No, pues muchísimas gracias por su tiempo, por su asesoría. Y Radio Escuchas, medio, pongan atención, por favor. Ricardo, nos vamos. Buen fin de semana. Hasta luego, ingeniero. Imagen presentó Industria Activa con Salvador y Casbalceta. Gracias por su compañía.